Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, me había quedado con una cosa en relación a la cuestión con la que terminamos justo antes del break, que tiene que ver con este cambio de postura del Inca. Y me preguntaba justamente si el Inca ahora pide de que cada aporte que venga de afuera se oficialice como coproducción, ¿cómo sucedería cuando son muchos aportes de distintos países, ya sea países que tienen acuerdos de coproducción, países sin, con todos los distintos marcos que esto generaría, digamos, la verdad que me da la sensación que complicaría mucho la cosa y un proyecto que el SSB, que tiene aportes de 5 o 6 países distintos, los volvería bastante difíciles de que eso sea viable. Sí. No. Creo que la sola enunciación, ¿no?, de la complejidad, podemos decir, técnica, burocrática, digamos, enlentecería los procesos de producción, ¿no? O sea, la verdad que hoy el cine argentino es un cine muy internacionalizado, digamos, los productores argentinos somos dinámicos, aplicamos a fondos internacionales, generamos relaciones de coproducción con productores de otros países, nos vamos conociendo, vamos generando alianzas, sinergias. Ha ayudado mucho, por ejemplo, Ventana Sur, ¿no? Es un mercado que, como ustedes saben, depende del propio instituto con el Marché du Film del Festival de Cannes, o sea, uno de los mercados más importantes del mundo. Y en ese sentido, bueno, hay, dicho como algo obviamente positivo, digamos, vamos generando alianzas y hoy hay muchas películas que tienen aportes de diferentes países. Si efectivamente se confirma de que todas esas coproducciones que se generan por fondos europeos que determinada película potencialmente puede ganar y que genera que tengamos diferentes coproductores o muchos coproductores en algunas películas y que todas esas relaciones deban ser efectivamente el reconocimiento de coproducción, va a hacer que o uno preveía, es algo que se cree un sistema, digamos, o una forma en que esos reconocimientos se hagan de forma más simple, ¿no?, más abreviada. Bueno, va a ser una complicación técnico-legal administrativa, ¿no? O sea, hoy los reconocimientos de coproducción no solamente están, digamos, no solamente hacemos un contrato de coproducción, realmente según algunos de los convenios existentes entre los países o los convenios bilaterales, además requieren una serie de firmas certificadas, apostillados, presentación en algunos casos o bien de que el firmante lo hace en determinado carácter o presentaciones de estatutos. En el caso de que el contrato esté o el estatuto de una empresa esté en otro idioma, hay que hacer traducciones legalizadas, ¿no? O sea, administrativamente no es fácil hoy, desde el punto de vista de los productores argentinos, el reconocimiento de coproducción como trámite en sí, ¿no? O sea, por ejemplo, el apostillado es una firma que hace un productor en la Cancillería Argentina en otro país y que se completa en legalizaciones acá en Cancillería Argentina. O sea, como un trámite que tiene 2 pasos, ¿no? La certificación de un coproductor extranjero. Entonces, o sea, dicho en 2 palabras, es un trámite complejo el reconocimiento de coproducción. Reconocer la nacionalidad de una película no es un trámite en principio simple. O sea, si, digamos, y abonando lo que decís, por eso contesté afirmativamente, o sea, si eso en realidad lo vamos a trasladar a todas las relaciones de aportes internacionales de la película, entiendo que va a ser complejo administrativamente, ¿no? Complejo para nuestras películas, y los productores ejecutivos vamos a tener mucho trabajo porque sin productor ejecutivo no vas a poder hacer ninguna película porque ya es tan complejo, ¿no?, desde el punto de vista
La verdad que, digamos, si uno piensa, yo empecé a hacer películas, empecé a hacer largometrajes en el 2000-2001, digamos, y 15 años después, hoy, solo en términos técnicos, legales, administrativos, es mucho más complicado hacer una película, ¿no? No solamente por las relaciones de coproducción, por todas las relaciones, ¿no? Hoy verdaderamente es un andamiaje, ¿no? Que lo vivimos los productores en el día a día, ¿no? Técnico, legal, administrativo, llamémoslo así, muy complejo en todas las relaciones, ¿no? Las relaciones con los autores de obras preexistentes, con los guionistas, con los directores, con otros coproductores, con productores asociados, también las relaciones laborales, ¿no? Con los técnicos a través de SICA, con los actores, con la nueva ley del actor. Bueno, todas las relaciones se han ido complejizando y administrativamente y legalmente podemos decir que es mucho más complejo hacer una película hoy que hace 15 años, ¿no? Por otro lado, bueno, también hoy es más simple por otras cuestiones de orden tecnológico, ¿no? Algunas cosas, pero sí, en principio sería complicado, ¿no? Que todos los aportes internacionales se transforman necesariamente en coproducciones, ¿no? No podemos considerar aportes al productor argentino o al productor mayoritario. Bueno, hay que ver cómo, por eso es un breaking news, ¿no? Es como algo que está como en desarrollo, en discusión ahora, y incluso hay diferentes criterios en las propias gerencias del instituto, ¿no? Entre fomentos jurídicos. Es un momento también en el Inca de mucho cambio, no solamente, bueno, por todo lo que es de público conocimiento, entonces eso generó cambios de gerentes, entonces bueno, hay que ver un poco cómo se desarrolla la noticia, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Bueno, igual me lo contestaste, no funciona. Hola, más cerca. Hola. Pasarían a ser coproductores, por lo cual pasarían a ser dueños de la película, pasarían a ser parte de este matrimonio. Sí. Sí, no es que antes necesariamente no lo fueran, ¿no? O sea, el ejemplo, doy un ejemplo concreto porque me parece que es, viste, daba el ejemplo de Guacolda, ¿no? Que es, frente al instituto fue una coproducción reconocida argentina-española. Y lo mismo en España, ¿no? O sea, lo certificó la nacionalidad, la doble nacionalidad argentina-española, el Instituto de Cine Argentino y el ICA español. Y así fue en términos formales. O sea, si hoy hay un papel que da la gerencia de fomento, que es la nacionalidad de la película, el INCA emitió en su momento, cuando tuvimos que completar el delivery internacional, la nacionalidad, decía película Guacolda, nacionalidad argentina-española. Y eso fue lo que nosotros necesitamos hacer con los coproductores argentinos y españoles. La verdad, la película tuvo aportes de Francia y tuvo aportes de Noruega. Aporte francés a través de la productora Pyramid, que hizo aportes a la producción de la película. Además ganamos un fondo en Francia, que fue Aero Cinema du Monde, Ayudas del Mundo. Y hubo aportes de Noruega a través de una productora noruega, porque ganamos un fondo que se llama Sorfond, digamos. Ahora, en ninguno de los casos, ni los productores franceses ni los productores noruegos tuvieron la necesidad de nacionalizar la película. No lo necesitaron internamente, por ende no nos lo pidieron. Como no nos lo pidieron, nosotros en el instituto no hicimos ese reconocimiento de coproducción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, siempre el criterio fue que la nacionalidad, el reconocimiento de la nacionalidad, era una voluntad del productor. Era que yo necesitaba el reconocimiento, entonces lo presento al instituto. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la película es argentina, porque cumple los requisitos de película nacional, ¿no? Según la ley de cine. Entonces, si yo necesito el reconocimiento, yo voy y lo pido. Acá, en realidad, pasa, y ese es el cambio de criterio, digamos, pasa algo que en realidad no había pasado antes, que es, hay alguien del instituto, digamos, que ve la película terminada, ve los títulos de la película y dice, pero eso es una coproducción con Holanda, y no está reconocida. ¿Sí? Entonces eso es lo que cambia, digamos, que alguien, digamos, pasa a ser digamos, una observación, pongámoslo lo más neutro posible, pasa a ser una observación del instituto, dice, acá hay una coproducción que no está reconocida. Nosotros muchas veces decimos, no es una coproducción, es alguien que administra un fondo que ganamos. Y que ese fondo no lo puede pagar directamente al productor, se lo puede transferir a la Argentina, lo tiene que hacer a través del coproductor. Independientemente del acuerdo que yo tenga con ese coproductor, porque muchas veces ese coproductor, noruego, holandés,
le damos el 100% del territorio noruego, a veces lo tiene el fondo, ¿no? El Jugar se queda con el fondo, se queda con el territorio, perdón, Benelux. O en el caso de Noruega, ¿no? El coproductor noruego dice, imagínate, tenía derecho a cobrar el 10% del fondo, ¿no? Fondo de 100.000 euros, dice, no quiero quedar con el 10%, no quiero quedar con el 5% para gastos administrativos, y el otro lo pongo a la película. ¿Por qué? Porque vos me estás dando el 100% del territorio, la voy a estrenar en Noruega, me irá bien, mal, regular. Bueno. Por ejemplo, el Sorfón es un fondo que depende de un festival, ¿no? El Film Frasor, que serán películas del sur, ¿no? Noruego no es muy bueno, pero creo que es Film Frasor, ¿no? Películas del sur. ¿Sí? Entonces, bueno, estrenó la película, fue Lucía a presentarla, se estrenó comercialmente, se estrenó en el festival, se estrenó comercialmente, y después tiene un porcentaje de las ganancias en los territorios comunes. Lo mismo los franceses. Pero no hubo necesidad de reconocerla, entonces siempre fue voluntario, siempre fue nosotros los productores necesitamos el reconocimiento, lo presento. Nunca fue al revés, ¿no? El instituto diga, che, acá hay una coproducción que a mí no me... lo veo en los títulos y entonces a mí no me... o lo veo en el copyright, o lo veo en los títulos, ¿no? Y ojo, lo que siempre le tratamos de transmitir en el instituto, ojo con los títulos, porque en los títulos hay créditos de cortesía. ¿Sí? O sea, viene alguien, pone plata y dice... y yo quiero aparecer como coproductor, porque quiero sacarme una foto con Natalia Oreiro y quiero aparecer como productor. Bueno, ojo, digo, podría ser un productor asociado, que estaría, ¿no? Ese sería su crédito normal, o es, digamos, de alguna forma una especie de inversor. Bueno, me dice, yo quiero aparecer como coproductor porque me da chapa en la sociedad, ¿se entiende? Entonces, ojo, porque también los créditos están llenos hoy de créditos de cortesía, así lo llamo yo, por lo menos, ¿no? Crédito de cortesía, no es que necesariamente sea eso. Vuelvo a insistir a eso, ¿quieres ver quiénes son los coproductores? Anda el copyright de la película. Pero además, más allá, porque el instituto podría decir, bueno, pero aparece en el copyright de la película, es codueño, corresponsable, entonces tenés que hacer el reconocimiento de nacionalidad de ese país, porque aparece. Bueno, eso digamos, si es así, eso sería algo nuevo, porque nunca lo hizo. O sea, el instituto siempre reconoció las coproducciones que nosotros los productores le pedíamos que reconozcan en base a un contrato de coproducción que le presentamos y un pedido de reconocimiento de nacionalidad. ¿Sí? No algo al revés, ¿no? Digamos que observa los títulos o hipotéticamente en el copyright de la película y eso hace que haya una observación. Che, no me reconociste el holandés, no me reconociste el noruego. Si es así, digamos, fíjate cuán diferente es el criterio, que si es así, Guacolda es una película terminada, el instituto tendría que haberme dicho, el coproductor francés y el coproductor noruego aparecen en los títulos y aparecen en el copyright. O sea, deberían haberme pedido el reconocimiento de esas dos nacionalidades. ¿Sí? Y nunca nadie me lo pidió, porque el instituto no lo hacía. Entonces ahora empezó a hacerlo, eso es un cambio, ¿no? Un cambio, por eso hay una tirantez, ¿no? Porque yo desde algún lado lo entiendo, o sea, desde otro, no, digamos, de algún lado me esfuerzo a intentar comprenderlo, digamos. ¿Por qué esta diferencia de criterio, no? Bueno, ya lo puse, ¿no? Decís, bueno, ese dinero en algunos casos entra a la Argentina, se transforma en pesos y eso es costo de la película y por ende es costo subsidiable de la película. Si ese es el criterio, de algún lado es entendible, pero de otro lado, digo, nada, el dinero digamos, que entra al país, ¿no? Que más queremos, ¿no? Que entre dinero para la producción de películas, para generar bienes culturales, entra al país de forma legal, obviamente, ¿no? Y obviamente hay que favorecerlo, fomentarlo, ¿no? Digamos, eso es positivo para el país, ¿no? Es positivo para las películas. Bueno, hay que pensarlo, ¿no? Es un tema a pensar y a reflexionar. Por eso es un tema hoy un poco polémico, ¿no? Está como en discusión. Hay algunos que, digamos, dentro del propio instituto hay diferentes miradas sobre esto. No, con respecto a lo que decías recién, entonces ese criterio se podría aplicar también a un inversor privado. Pero también va el costo de la película. Sí. Es raro. Sí, es raro,
Sí, porque obviamente lo tenés que favorecer, digamos, eso, digamos, Aparte, que más bueno, queremos que la inversión de las películas sea pública y privada. Digamos. justamente por eso nos subsidia el costo El total costo de total. la película. La pregunta que te quería hacer era otra. Para el reconocimiento de la... Yo estaba seguro que iba a salir este tema. Yo pensaba, seguro que este tema va a salir, porque, claro, porque está muy en boga. Tenemos productora, bueno, Gema, por ejemplo, ¿no? Gema Juárez es una productora que tenemos excelente colega y excelente productora, que digamos, especializada en fondos europeos. Y este tema, obviamente, le choca mucho, ¿no? Digo, impacta muchísimo en el presupuesto, porque digo, por ahí son estructuras de coproducción de 5 o 6 países, ¿no? Pensemos digo, no, habría que traerlos, sería interesante traerlos a los productores de Sama, ¿no? Entonces vos decís, bueno, Sama tiene 5 o 6 países involucrados en la coproducción. Si efectivamente tenés que reconocer todas esas relaciones, ¿no? Según este hipotético nuevo criterio, y bueno, ¿cómo te afecta hacer 5 o 6 reconocimientos, ¿no? En términos legales, administrativos, en términos prácticos de tiempo, ¿no? Sobre todo los trámites tardan tanto, ¿no? Bueno, es complejo, ¿no? Por eso siempre los productores hicimos lo que necesitábamos, ¿no? Eso vuelvo a insistir con esto, o sea, bueno, siempre decíamos el reconocimiento que necesitábamos, ¿no? Y que no necesitábamos, ¿no? O sea, por cuestiones prácticas, ¿no? Es de sentido común. Además, si el productor es talentoso como para conseguir dinero de afuera, digo, bueno, ¿qué más quiere la industria? Sí. Es como punir algo... Sí, y te digo más, digamos, siempre uno piensa, ahora vamos a llegar en el PowerPoint, digamos, siempre uno piensa el impacto en la articulación de fondos de fomento, ¿no? De una película, pero también en ampliar los horizontes de comercialización de la película, porque esta película se va a estrenar en los países de la coproducción como mínimo, ¿no? Entonces vos también estás haciendo que tu obra sea más vista en términos culturales, pero además genere más ingresos, ¿no? Aunque sea potencialmente en los estrenos comerciales y más exposición de esa película, ¿no? Que también... Tengo una pregunta, Nicolás. Y, perdón, y también en lo que es la sinergia del aprendizaje, porque uno aprende del otro, aprende del otro país. Prometo que no te interrumpo. La consulta es, para pedir el reconocimiento de una coproducción, bueno, la reglamentación dice que tenés que presentar toda la documentación antes del inicio de rodaje. ¿Qué pasa si encarás un rodaje, digamos, sin una coproducción reconocida y, bueno, no sé, y antes de empezar la preproducción o, digo, ya bastante avanzado el proyecto, aparece un coproductor, un posible coproductor que quiere tener parte de la película? Digamos, ese es un dato de la realidad, o sea, va a haber que explicarlo en una nota, ¿no? Y explicar que la incorporación de ese... y siguiendo con este nuevo, ¿no? Con este nuevo criterio por parte del instituto, digamos, o sea, es un dato de la realidad, se incorporó un coproductor y ese coproductor se incorporó a la postproducción. Va a haber que manifestarlo en esos términos, ¿no? O sea, es como un pedido de excepción, digamos, según hay que ver específicamente dentro de qué convenio está ese contrato, ¿no? Si fuera dentro del convenio iberoamericano, efectivamente es una excepción, ¿no? Porque dice específicamente que el reconocimiento de coproducción debe hacerse en las 2 instancias y la primera es anterior al comienzo del rodaje. Pero es un dato de la realidad, o sea, contra el dato de la realidad el instituto tiene que prestar conformidad, porque efectivamente se incorporó, y además porque es bienvenido para la película, ¿no? O sea, no es algo negativo, es algo positivo. Históricamente, digamos, siempre pasó, ¿no? De que se incorporan, es muy común que se incorpore tanto coproductores o productores asociados nacionales e internacionales en la postproducción, cada vez más, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos tanto financiamiento en la etapa de construcción, ¿no? Que se le dice en la etapa de postproducción. O sea, a través de Cine en Construcción, a través de Guadalajara Construye, a través de Primer Corte de La Habana, ¿no? A través de Ventana Sur, ¿no? Que también tiene una sección. O sea, es muy común que se incorporen
con un primer corte de una película, un posible coproductor o productor asociado, tanto nacional o internacional, ¿no? Es cada vez más común. Frente a eso, digamos, sí el instituto reglamentó lo que es la incorporación de coproductores nacionales, ¿no? Que puso digamos, el fin de rodaje como parteaguas, ¿no? ¿Sí? O sea, no genera antecedente a un coproductor nacional que se incorpora en la postproducción, ¿no? O sea, lo termina con la acreditación del fin de rodaje, ¿sí? Pero ojo, porque en general siempre dice no se pueden incorporar coproductores. Sí, se pueden incorporar coproductores nacionales en una película porque es un hecho de la realidad. O sea, nadie puede negar la realidad, ¿sí? Lo que sí no te da antecedentes, eso sí lo reglamentó el instituto, ¿no? Pero no es que no se puede, digamos, es un dato de la realidad. Nadie puede, ¿no? Decir que la realidad no es real, ¿no? Y de repente se transforma en una clase de filosofía. Estos reconocimientos que vos decís en términos de tiempo, ¿no? Que implican demoras y dificultades, en términos de dinero tenés más o menos datos o algo como para decir se incrementa esto, esto es el costo, o afecta de tal manera a la película, al film. En general, digo, la incorporación de un coproductor, ahora vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles son de alguna forma las contras que tiene también, ¿no? Porque así como tiene beneficios, tiene algunas complejidades. Casi podemos decir, una de las complejidades es la complejidad burocrática, ¿no? O sea, técnica administrativa de los reconocimientos, etc. En principio, una coproducción, yo siempre soy de la idea que es positiva, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque posibilita articular fondos de fomento de diferentes países, porque posibilita ampliar los horizontes de comercialización de la película, porque nos permite aprender del otro, porque nos permite que nuestros intérpretes, en el caso de la ficción obviamente, sean conocidos en el exterior, ¿no? O sea, caso de Darín en España sería como enigmático, ¿no? Sería como el caso paradigmático de eso. O sea, en ese sentido, digamos, también esa unión, esa sinergia nos hace fuerte frente a un vendedor internacional, frente a un programador de un festival, o sea, en principio uno diría, son más las ventajas que las desventajas. Y además, en ese sentido, los coproductores podemos aplicar a los fondos de nuestro país, yo no puedo aplicar al fondo del otro país, ¿sí? Entonces, la coproducción lo que nos permite es eso, ¿no? Es hacer una alianza con un coproductor que nos permite aplicar al fondo del otro país. Yo doy un caso de triple play, le digo, ¿no? Casi sería una coproducción argentina-brasileña hoy, ¿no? Pues si tengo una película argentina, puedo aplicar al Inca, pero tengo una coproducción argentino-brasileña y el productor argentino aplica al Inca y el productor brasileño al Encine de Brasil, a los fondos locales. Pero además esa coproducción me permite presentar el concurso bilateral que se hace todos los años entre el Inca y Ancine. O sea que ahí tengo, digamos, además de esos dos fondos locales, un fondo supranacional que es Ancine Inca, ¿no? Y además me permite presentar Ibermedia, porque es una coproducción iberoamericana. Entonces de repente tener una película 100% argentina que tenía un principio del Inca para aplicar como cosa natural, ¿no? Además de otros fondos a los que puedo aplicar, se transforma la posibilidad de aplicar al Ancine, al concurso bilateral y además a Ibermedia, ¿no? Entonces va generando capas de posibilidades de financiamiento. O sea, esta unión posibilita que ahí también tiene que ver digamos, ahí también hay algo, si querés, una desventaja intrínseca, que es esta película que iba a ser hipotéticamente 100% nacional, al ser una coproducción internacional es más cara. Ojo con eso, ¿sí? Porque aumentó el costo de producción de la película, porque tengo traslados de actores, tengo traslados de técnicos, ¿no? Si estamos hablando de una colaboración artístico-técnica, ¿sí? El país minoritario va a mandar actores y técnicos a un rodaje en Argentina, hipotéticamente. Entonces vos decís, bueno, pero pará, esta película entonces ahora es más cara. Sí, es verdad, ahora es más cara, porque tenemos más viajes, tenemos esa internacionalización de la película hace que sea más cara. Bueno, pero por otro lado, también tengo más posibilidades de financiamiento, ¿no? Porque aplico al Inca, aplico al Ancine, aplico al concurso bilateral y aplico a Ibermedia. O sea, tengo 4 aplicaciones potenciales. ¿Sí? Entonces hay ventajas y desventajas, ¿no?
ahí yo creo que el límite de la coproducción, para mí uno de los límites fuertes de la coproducción, no bastardear la película por eso, ¿no? Esa es la típica historia del el portero gallego, ¿no? ¿Y vos por qué crees veces, que ¿no? Inca está haciendo este nuevo criterio? O sea, este cambio de forma. ¿Por qué crees que, ya que venís produciendo desde hace tanto tiempo, cuál es tu punto de vista en este cambio de criterio? O sea, ¿está devengando algo? ¿Está cobrando algo más? ¿O está controlando estos fondos por algún motivo especial? No lo sé, habría que, la verdad, preguntárselo a ellos, ¿no? En principio me parece que es un momento como de un poco de confusión, ¿no? De que me parece que tiene que quedar claro cómo se va a llevar adelante este tema, digamos, de los reconocimientos y después, bueno, regularlo, que esté en una resolución, ¿no? Eso siempre hace que las reglas sean claras para los productores y, bueno, aplicamos una resolución y entonces... pero bueno, la verdad no sé por qué, digamos, por qué este cambio, ¿no? O sea, si me preguntan por qué, la verdad no tengo idea por qué el cambio de criterio, ¿no? ¿Vale? No sé, prefiero no arriesgar una hipótesis sin saberlo, pero creo que se soluciona con diálogo, ¿no? Diálogo entre los productores, con fomento y con presidencia del instituto y que finalmente ese consenso salga en una resolución, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, avanzamos un poquito, entonces decíamos, beneficios de la coproducción, la colaboración artístico-técnica, o sea, aprendemos de nuestro coproductor, hace que la película sea menos riesgosa porque articulamos fondos de fomento, ¿no? De diferentes países, eso hace que el punto de equilibrio, o sea, el riesgo, ¿no? el dinero privado que está en la película, el hard money, digamos, sea menor y eso hace que el punto de equilibrio sea menor, por ende, ¿no? Entonces hace que la película sea menos riesgosa. Articulamos fondos de fomento, accedemos a las cuotas de exhibición, ¿no? Esto que decíamos que El abrazo de la serpiente cuando se estrena es como una película, se estrena en Argentina, es una película nacional, accede a la cuota de pantalla y a la medida de continuidad local. Nos permite colaborar, ¿no? en los lanzamientos comerciales, también en el acceso a festivales, o sea, los coproductores, nosotros frente a la misma película, muchas veces los afiches son diferentes, hasta el nombre de la película a veces es diferente, el tráiler es diferente, ¿sí? Pero bueno, colaboramos, el primero que estrena colabora con el que viene atrás, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, caso del Patrón, ahí tenemos un caso paradigmático, acá en Argentina se llamó El Patrón, Radiografía, un crimen, y en Venezuela se llamó Radiografía, un crimen, ¿no? O sea, no querían relacionarla con el patrón del mal, y entonces, ¿no? O sea que, digamos, frente a la comercialización del otro país, obviamente colaboramos, pero también el coproductor con su distribuidor tiene la potestad de cambiar el tráiler, cambiar el afiche, ¿no? Cambiar el nombre. Bueno, Guacolda es un caso paradigmático, ¿no? O sea, primero, para mí no hay peor título para una película que Guacolda, ¿no? O sea, nunca lo entendí, también tenía que ver la novela de Lucía, pero bueno, prácticamente se le cambió el nombre en todo el mundo. La película se comercializó en muchísimos países, bueno, fue El médico alemán, El médico de la familia, bueno, prácticamente no hay país que haya estrenado como Guacolda, ¿no? Guacolda. The German Doctor, ¿no? Fue en Estados Unidos, bueno. La verdad que Guacolda, si no viste la película, no dice nada. Tiene un criterio para Argentina, ¿no? Porque bueno, alguna gente leyó la novela, entonces eso hace que sea atractivo. Bueno, ventajas entonces, la económica financiera por articular los fondos de fomento, ampliamos los horizontes de comercialización de la película, nuestros intérpretes tienen más visibilidad y podemos aplicar a los fondos supranacionales, ¿no? Programa Media en Europa o Ibermedia en Argentina y a los fondos bilaterales. Argentina tiene fondo bilateral hoy con Brasil, hace muchos años, con Chile, que está funcionando también muy bien, y se está trabajando también hace varios años de hacer un fondo bilateral con México. Bueno, y si hay ventajas, hay desventajas, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Bueno, o sea, clase de filosofía. Aumenta el costo de producción. Hay dificultades cuando la coproducción no funciona, ¿no? Como
como los matrimonios, cuando no funciona es un problema el divorcio. ¿Sí? Ahí está obviamente sugerido en el convenio iberoamericano un tribunal arbitral, o sea, podemos ir a un tribunal arbitral, pero bueno, todos sabemos que es muy difícil el reclamo internacional, o sea, cuando un coproductor no cumple, ¿no?, con lo que tiene que cumplir, bueno, es difícil deshacer la coproducción, es difícil el reclamo internacional, es costoso. Y bueno, y por último, bueno, ya lo hablamos, a veces lamentablemente en los comités cuesta concientizar a los miembros de los comités de que una película en la cual Argentina es minoritario es también una película nacional, ¿no? O sea, a veces cuesta culturalmente, ¿no? Está el ejemplo que dábamos, el boliviano que viene a robarnos la plata, ¿no? Pelear contra eso y entender que nos tiene que ir bien a todos, ¿no? La integración latinoamericana, el trabajo, la sinergia. Pero bueno, esa también sería una de las dificultades o de las desventajas. Y por último, lo que decía, el límite artístico, ¿no? O sea, me parece que nosotros los productores muchas veces decimos graciosamente cuando aparece o decís, ¿qué hace este portero gallego acá?, ¿no? Decir, bueno, apareció el convenio iberoamericano de coproducción, ¿no? En vez de apareció el portero, apareció el convenio iberoamericano. Sí, no me acuerdo, Leonera, ¿no?, que aparecieron unos brasileños, Rodrigo Santoro, ¿no? Aparecieron, como decir, ¿qué hace este brasileño acá en la cárcel, por Dios? Bueno, ¿no? Bueno, entonces el límite sería eso, idealmente, ¿no?, que sea orgánico, ¿no?, la coproducción, que no va a estardear artísticamente la película, ¿no? No siempre se puede, pero... Bueno, y algunos aspectos fundamentales, obviamente la confianza, ¿sí? La confianza me parece muy importante, cumplir con lo que vamos a aportar, con la garantía, conocer el negocio, conocer, ¿no? Algunos dicen primero produzcan, después coproduzcan, ¿no? Yo creo que no necesariamente es así, hay países que dependen de la coproducción. A mí me tocó ir hubo durante muchos años un convenio muy bueno entre el Instituto de Cine y el Consejo de Cine del Ecuador. Me tocó del año 2009 hasta el 2016 ir a formar productores en Ecuador, en un convenio entre ambas instituciones, y los ecuatorianos productores me decían, mira, para nosotros producir es coproducir. O sea, nosotros los fondos locales del Consejo Nacional de Cine, que dependen de la ley de cine, no se alcanzan para producir una película. Si nosotros no coproducimos, no producimos. Es así de fácil. Claro, al principio te choca porque nosotros desde la Argentina hacemos películas que son 100% nacionales y hacemos también películas en coproducción, ¿no? Pero en otros países la coproducción es, digamos, no es que puedes decir, bueno, primero produzco y después coproduzco, ¿no? Es o coproduzco o no hago nada, ¿no? Porque no puedo financiar el presupuesto de una película. Entonces, bueno, ahí también el ida y vuelta, la formación, la confianza, ¿no? O sea, por eso la idea, cuando uno se lleva bien con un coproductor, es la idea de seguir trabajando, ¿no? Bueno, tienen que estar claras cuáles son nuestras responsabilidades ante los terceros, ¿no? Ya dijimos que igual somos responsables de los errores que comete el otro, porque somos ambos codueños de la película. Otro tema muy importante es, somos codueños de la película, somos corresponsables, somos codueños del negativo, ¿no? Antes le decíamos negativo, digamos, el máster de la película, ¿no? O sea, es de los dos, ¿no? Y bueno, y tener en cuenta también que hay asimetrías, ¿no? Que digamos, nuestros países son diferentes, las capacidades productivas son diferentes, las capacidades de nuestros fondos de fomento son también diferentes, ¿no? Esas asimetrías se dan desde en los actores, en el idioma, por ejemplo en las coproducciones con Brasil, en la capacidad técnica instalada, en la capacidad monetaria, ¿no? Y en la capacidad del valor de la posibilidad de comercialización en nuestro mercado. Hay, por ejemplo, un caso muy famoso de una lógica de organización de la coproducción, ¿no? Vos decís, tengo un caso concreto, digamos, vos decís, tengo esta película que es una coproducción argentino-española. Y la verdad que
obviamente la moneda española, el euro, es mucho más fuerte que el peso argentino. Entonces, ahí el riesgo, esto ha sido una discusión eterna, ¿no? Viene un coproductor español, por ejemplo, ahora el cine español está, digamos, pasando una crisis muy, muy fuerte, pero en determinadas épocas venía un coproductor, ponía X cantidad de euros, eso con respecto al presupuesto de una película hecho por un productor argentino, significaba con muy poco dinero una propiedad muy grande sobre la película, ¿se entiende? Entonces era muy injusto porque decía, yo la verdad tengo toda la película, tengo toda la responsabilidad, se filma todo en Argentina, ¿no? Tengo actores argentinos, tengo toda la logística, ¿no? Entonces es como que tus euros valen más que mis pesos, para decirlo de alguna forma. O sea, digamos, tu moneda fuerte, ¿no? Hace que, si seguimos con el mismo criterio que decíamos, ¿no? Como se dice pari passu equity, ¿no? Si decís, bueno, este es el presupuesto de la película, de acuerdo a cuánto aporta cada uno de los coproductores, tenés un porcentaje de participación, ¿no? En las ganancias de la película. Dijimos, cada uno se queda con el 100% de su territorio, los territorios comunes sos socio en el porcentaje que aportaste. Ahora, yo tengo toda la responsabilidad, toda la logística, digamos, todo el desarrollo del proyecto, etc. Vos pones X cantidad de dinero y tu porcentaje es enorme, ¿no? Con respecto a las responsabilidades de la película. Bueno, eso es un problema histórico, digamos, en las coproducciones. Hay miles de formas de solucionar ese diferendo, esa asimetría, ¿sí? En este caso cambiaria. Una es obviamente la negociación, ponerse de acuerdo, ¿sí? O sea, hablar, conversar y ponerse de acuerdo y acordar algo que es como tiene que hacer con la filosofía con la que yo hago o intento hacer un acuerdo, que sea beneficioso para ambas partes, que sea justo, ¿no? Concepto de justicia, ¿no? ¿Sí? Hay algunas herramientas, como puedes hacer un presupuesto en una de las dos monedas, ¿no? Entonces ver, bueno, vos en qué rubros aportás, ¿no? Para tratar de sacar porcentajes que sean justos, ¿no? Y que no tengan que ver con esa asimetría cambiaria. Como si vos decís, bueno, el presupuesto no importa, lo hacemos en bananas, ¿no? No importa. Si no lo hagamos ni en euros ni en pesos, vamos en bananas y veamos qué aportás vos y qué aporto yo, ¿no? Es en base al diálogo y en base sobre todo al diálogo, me parece, ¿eh? Y a la confianza, encontrar algo que sea justo para ambas partes, ¿no? Yo no quiero, digamos, y esto yo lo aplico a todas las decisiones de producción, ¿no? Eso lo he aprendido en el camino. Yo no quiero sacarle ventaja al otro, o sea, ni al del catering, ni al coproductor, ni al del transporte, ni al de la motorhome, ni nada. No quiero sacar ventaja, quiero que sea justo. Y de la misma forma no dejo que no sean justos conmigo, ¿no? Entonces es tratar de encontrar acuerdos de producción, sea con coproductores asociados, o lo mismo digo aplicado a un proveedor dentro de la película, que sea justo y beneficioso para ambas partes. Sé que suena mucho más lindo de lo difícil que es lograr eso en la práctica, ¿no? Porque siempre hay alguno que pega un manotazo, pero por lo menos filosóficamente es lo que intento, ¿no? Llevar adelante. Creo que en las relaciones de coproducción tienen que ser así, ¿no? O sea, por eso lo primero que decía, confianza. Estoy seguro con Daniel, vamos a negociar la próxima película y nos vamos a poner de acuerdo, vamos a encontrar algo que sea justo para ambas partes, ¿no? O sea, yo no quiero sacar ventaja sobre él y él no quiere sacar ventaja sobre mí y queremos ganar los dos, ¿no? De eso se trata, hacer la película y que sea beneficioso para ambas partes. Sí, te quería preguntar con respecto a esto de los porcentajes, si se puede tomar como base lo que es el costo de película promedio nacional, si existe ese canon también, qué sé yo, en Ancine o en España, y tomar ese valor como canon a partir de calcular los porcentajes, ¿no? No, generalmente lo que tomamos como base para cálculo de porcentajes es el presupuesto de la película. Porque la verdad que el costo promedio es muy mentiroso, ¿no? Bueno, de hecho la DAC, por ejemplo, hizo un trabajo muy serio a través de Luis Sartor, ¿no? Que debe ser el mejor presupuestador de toda la Argentina. O sea, agarraron al mejor de todos nosotros en el armar un presupuesto y lo pusieron a hacer un presupuesto y la película tiene su propia lógica. Sí, pero para calcular ese presupuesto, digamos, en el país de coproducción, ¿haces lo mismo? O sea, ¿volvés a calcular el mismo presupuesto para el otro país? O sea, íntegramente. Sí,
digamos, en principio, digamos, yo, digamos, para establecer porcentajes, la forma que yo lo hago, digamos, por eso para mí tiene que ver, es solucionar esas asimetrías, tiene que ver con encontrar una forma que les sirva a los coproductores y que sea lógica para ambos, ¿no? Y me parece que eso se logra con mucho diálogo, ¿no? En principio, digamos, como suelo trabajar es establecer un costo global de la película. Y cuando pienso en el costo global de una película, digamos, pienso en los costos que son comunes a los dos coproductores. Estos son los costos de desarrollo de la película, ¿no? La etapa de desarrollo y búsqueda de financiamiento, que es una etapa de producción de la película, lo que generalmente llamamos el presupuesto de producción o de construcción del prototipo, digamos, presupuesto que preproducción, rodaje, montaje y postproducción y delivery internacional, ¿no? O sea, hasta la primera copia. Y después, hipotéticamente, algún costo que vamos a tener de lanzamiento internacional, porque ese también es un costo ¿no? De delivery y lanzamiento internacional, es un costo que involucra a los coproductores. Lo que no incluyo en este presupuesto, porque no es común a los coproductores, es el costo del lanzamiento local. ¿Sí? Porque ese es un costo solo mío. ¿Sí? Y yo establezco el tamaño del lanzamiento local. ¿Se entiende? Porque ese es mi territorio, es territorio exclusivo, 100% es de Argentina. Y él, en realidad, el coproductor va a hacer lo mismo en su territorio, va a establecer el tamaño de ese lanzamiento, y es un costo que corre solo por cuenta de él. ¿Se entiende? O sea, solamente tener en cuenta los costos comunes a los coproductores, no los costos exclusivos de cada coproductor. ¿No? Lo que pasa es que sí, obviamente nos ayudamos, ¿no? Ahí en o sea, ese caso, nos colaboramos, porque perdón. yo le doy mi tráiler, o si él hiciera el tráiler primero, me lo da a mí, sí, me da el afiche abierto, ¿no? Le digo en concreto, te doy el afiche en Photoshop o ¿se entiende? O sea, yo colaboro con mi coproductor, aunque el costo de lanzamiento local en Argentina es solo de Argentina y el coproductor internacional en su país es un costo 100% del otro país, obviamente nos colaboramos, ¿no? Y ahí, en ese caso, vos tenés una parte de desarrollo que puede ser, un ejemplo, si estamos hablando de Argentina, un costo que va a ser en pesos. Pero un lanzamiento internacional, eso ya te lleva a otra moneda. ¿Vos en qué haces los costos? O sea, ¿cómo trabajás ahí para ese lanzamiento? Bueno, es, digamos, ¿qué nos pasa a los productores argentinos? Esto lamentablemente es histórico. ¿Cuál es el gran problema? A veces cuando les contamos a nuestros colegas de otros países, así como se maravillan del sistema de fomento, ¿no? El sistema de fomento de Argentina, cuando uno lo explica bien, es realmente muy llamativo. Por otro lado, no pueden creer, cuando le contamos el nivel de inflación que hay en Argentina, ¿no? O sea, es como inaudito. Entonces, una película entre el desarrollo, la producción en sí, ¿no? Pre-rodaje, postproducción, a veces las películas van un tiempo a work in progresar, ¿no? Digamos, a work in progress, o sea, más festivales, o sea, lo que lleva cantidad de tiempo una película, en algunos casos son varios años. Y el nivel de inflación que tenemos, o sea, si nosotros tenemos solamente una película que está en pesos argentinos, la verdad que al otro año es ridículo el costo, ¿no? O sea, y así sucesivamente, 3 años después el costo en pesos es ridículo. Es uno de los graves problemas que tenemos. Por eso, históricamente, digamos, yo siempre, digamos, desde que tenemos un proceso inflacionario, trabajo, sobre todo si estás trabajando con una película que no es 100% nacional, una película que hay coproductores, trabajas con un presupuesto en pesos anclado a una moneda dura, ¿sí? Sea en dólares o en euros. O sea, en realidad tenés un presupuesto en euros, porque esos costos en pesos son en euros o en dólares, ¿no? Sería lo mismo. Porque la verdad que los costos en pesos son muy volátiles, ¿no? Esta es otra de las grandes dificultades que tenemos con respecto a la producción en Argentina, sobre todo películas que, no, digo, porque hay películas que se hacen rápido, digamos, películas comerciales, digamos, películas en general 100% argentinas que se hacen, y más o menos el proceso de producción entre el comienzo, la preproducción y el estreno no pasa de un año, digamos. Esas películas existen también en Argentina.
Pero después hay unas películas que los argentinos hacemos bien, digamos, películas de autor, ¿no? Con una fuerte marca autoral que nos representa en los festivales, que naturalmente llevan más tiempo, o sea, llevan más tiempo de desarrollo de guión, más tiempo de desarrollo de proyecto y búsqueda de financiamiento, pues todas estas estrategias de coproducción, lleva más tiempo de reflexión también, muchas veces en la postproducción, etc. Tienen una etapa de work in progress, o sea, las películas van al work in progress de Mar del Plata, Guadalajara construye, cine en construcción, o sea, tiene una etapa donde en realidad vos casi que no querés terminar la película, o sea, querés que la película también recorra, que consiga fondos para hacer una buena postproducción. Esos fondos de work in progress están relacionados con festivales, o sea que la película, después de esos fondos de postproducción, van a ir a esos mismos festivales en competencias, ¿sí? O sea, toda una creación de valor del proyecto cinematográfico y de prestigio del proyecto, que es bueno. Pero por otro lado se demora la producción y esos pesos para el Inca no siempre se actualizan. Ese es el tema, porque por eso te se actualiza el costo medio. Ojo, porque, digamos, que es extenso por ahí los procesos de producción de una película que hay acá en Argentina, a veces tenés hasta 4 años. Sí, por lo menos. Hay veces que sí. Digo, por eso digo, ¿no? Así como hay películas que en un año están terminadas, hay películas que llevan mucho más tiempo y eso, si bien, ¿no? Digámoslo así, si bien hay películas a las cuales el subsidio que le va a corresponder cuando la película esté terminada se actualiza por la actualización del costo medio de la película, ¿no? O sea, se actualiza el costo medio, se actualizan los subsidios. La verdad que el financiamiento que da el instituto, en términos constantes y sonantes durante la producción de la película, raramente se actualiza, porque es un costo que tiene que ver con un crédito, con un pedido de crédito, o bueno, lo habrán visto con Diroli, cuando vieron el tema del Inca, digo, raramente se actualiza un monto de crédito, a veces se puede pedir una ampliación de crédito, pero digo, también es más tiempo, bueno, etc. Entonces, eso hace que muchas veces cuando nosotros tenemos acceso a esa recuperación de la financiación por parte del instituto, ese valor está totalmente desactualizado, digamos. Entonces, bueno. Pero sí, en concreto, digamos, yo trabajo con un presupuesto, bueno, si trabajo con un coproductor, trabajo con un presupuesto. Ahora vamos a ver la estructura de coproducción de Guacolda, del Patrón, etc. Traje algunos ejemplos, y obviamente está anclado a una moneda dura, ¿no? Al euro o al dólar, porque si no, la verdad, nuestro peso es, bueno, como el bolívar venezolano, digamos, son monedas que son volátiles. Decime, vos, si haces una coproducción, ¿haces 2 presupuestos? Uno para presentar al Inca con los rubros del Inca y otro que incluya cosas que el Inca no reconoce, como el desarrollo o el subtitulado. ¿Cómo manejas eso? Porque cuando vas a hacer una coproducción, en el acuerdo tiene que quedar claro, bueno, quién va a cubrir los costos de subtitulado, y eso no lo podés poner en lo que presentás al instituto. No, vos sabés que yo particularmente no trabajo con 2 presupuestos, trabajo con un presupuesto único, ¿no? Lo que sí, cuando es una coproducción, digamos, en realidad tiene... ahora después vemos algunos ejemplos, pero digamos, en principio es un presupuesto que tiene un valor total por subrubro, ¿no? O sea, por rubro y por subrubro, y en realidad tiene digamos, de alguna forma tiene 2 columnas más, ¿no? O sea, tiene una columna que es el aporte del productor argentino y el aporte del productor extranjero, ¿no? Acordado con el coproductor. Obviamente la suma de esos rubros y subrubros de cada uno de los aportes de cada uno de los coproductores es igual al total, digamos. Lo que sí, digamos, trabajo particularmente es un presupuesto de desarrollo de la película, un presupuesto de producción de la película, un presupuesto de delivery, digamos, y de algunos, aunque sea, digo, preverlo, algunos costos, preverlo, presupuestar es eso, ¿no? Presupuesto, presunción de los costos, ¿no? Una presunción de los costos de delivery y de gastos internacionales, digamos, lanzamiento internacional, y considero que todo eso es el costo común de la película a los coproductores, porque en ese costo estamos involucrados todos los coproductores. Lo que sí me reservo, y eso no lo comparto con mi coproductor internacional porque no debería interesarle, es el costo de lanzamiento local. El costo de lanzamiento local es solo del productor argentino, ¿no?
y de esa forma, y si hay más coproductores se van incorporando, ¿no? Celdas a ese total, ¿no? Es decir, bueno, total del presupuesto, esto aporta el argentino, esto aporta el venezolano, esto aporta el español y así sucesivamente, ¿no? Y después también, digamos, cuando uno está en la etapa de... Bueno, después vemos algunos ejemplos, o digamos, también pasa lo mismo digamos, cuando uno está empezando un proyecto y dice, bueno, vamos a... y tiene socios, y yo estoy ahora empezando a desarrollar una película que se llama Matadero, que es una ópera prima de un director argentino que vive en España, Juan Santiago Filiol. Es una película que empezamos a trabajar y es una coproducción francesa, española y argentina, digamos, ¿no? La película es mayoritaria argentina, se va a filmar acá, en Córdoba, bueno. Y armamos una estructura de coproducción, presupuestamos la película, presupuestamos los costos de desarrollo, de producción, del lanzamiento internacional, de delivery, establecimos un costo, nos pusimos de acuerdo. Pero bueno, ¿cuánto podés buscar vos de financiamiento? ¿Cuánto vos? Y establecimos en principio unos porcentajes tentativos, ¿no? Y cada uno de nosotros dice, bueno, dentro de mi territorio voy a salir a buscar financiamiento, ¿sí? O sea, el francés, los fondos locales, va a presentar al Cinema du Monde, el español a la Generalitat de Cataluña, el ICA, ¿sí? En Argentina y España vamos a aplicar a Ibermedia. Yo acá también, digamos, empiezo a desarrollar la película, la presento a Mecenazgo, vamos a presentar a un productor de Córdoba para Córdoba. Ahora son porcentajes, en principio ahora son tentativos. Vamos a trabajar con esto. Después vamos a ver cómo nos va. Eso digo, todavía no lo sé. Entonces lo traje para mostrárselo. Y al final de ese recorrido probablemente haya modificaciones y tal vez tengamos que hacer una adenda de ese contrato de coproducción con los aportes finales y efectivos que pudimos hacer a la producción, ¿sí? Hoy establecimos porcentajes tentativos. Yo no sé si efectivamente si todo esto va a salir bien, qué sé yo. La película es súper atractiva, ¿no? Está buenísima, yo creo que nos va a ir súper bien, pero si eso no pasara, bueno, al final la película la vamos a hacer con ciertas condiciones y vamos cada uno de los coproductores a haber aportado a ese presupuesto X, ¿sí? Bueno, ese X dará porcentajes finales, ¿no? Nos podremos de acuerdo, haremos una adenda de ese contrato originario de coproducción y se establecerán los porcentajes definitivos. ¿Entiendes? Esa adenda la tenés que presentar de vuelta. Sí, claro, sí. Sí, siguiendo con esta lógica, porque históricamente, con la lógica de hoy, porque históricamente, probablemente en otra época, esta coproducción que yo te conté, que es Argentina, España, Francia, seguramente hubiera sido una coproducción reconocida con España. Primero porque los españoles siempre lo necesitaron y porque además lo necesitamos para Ibermedia. Entonces eso lo hubiéramos hecho, pero los franceses en general muchas veces no necesitan nacionalizar la película. Entonces si ellos no lo necesitan y yo no lo necesito, sigo con el mismo ejemplo, ¿para qué lo voy a hacer? Salvo que el Inca diga, no, usted lo tiene que hacer, porque yo lo veo en los títulos o porque lo veo en el copyright de la película, a los franceses. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo se hace en el caso que tus coproductores filmen escenas en los países de origen? ¿Cómo presupuestas los viajes, las estadías, o dividís un total? Porque cada uno accede a un fondo nacional y regional de ellos. Entonces ahí se complejiza un poco el sentido de cómo hacer los gastos. Claro. Bueno, ahí en general lo más común y orgánico, digamos, sobre todo si esos coproductores tienen que gastar dinero en el país, obviamente ese rodaje hay que ver si alcanza, hay que ver, ahí habría que ver cómo ajustar, ¿no? Pero en general lo más común, cada coproductor va a asumir el rodaje en su país, ¿no? Estaríamos hablando, digamos, dentro de lo que vimos en el PowerPoint de la primera, ¿no? La que podemos llamar coproducción orgánica, ¿no? Que el propio guión te lleva a una coproducción, ¿no? Las propias características. Yo lo veo, por ejemplo, porque siempre estamos pensando con Europa, ¿no? Lo veo, por ejemplo, mucho, me toca ir al Festival de Oberá, hace muchos años. Y es, o sea, el Festival de Oberá, los productores argentinos están con los, ¿no? Sobre todo regionales, ahí se empieza a generar una cosa de producción muy interesante con los ganadores de Gleiser, con el IABIM, ¿no? Que es el Instituto de Misiones, ¿no? Y se hace algo muy, muy interesante, tiene un espacio que se llama Entre Fronteras y se juntan los productores argentinos, paraguayos y los del sur de Brasil, en Oberá, o sea, es como natural. Entonces, y se pide, obviamente, se hacen amigos, ¿no? Y empiezan a generar cosas en común.
decir, son todas coproducciones reales, porque la verdad que estás ahí, o sea, no sé si a alguno le tocó, pero estás en Oberá, no sabes si estás en Brasil o en Paraguay, o sea, es exactamente, o sea, son como esas casualidades del destino, que eso, ¿no? Que esa puntita sea Argentina, ¿viste? Qué sé yo, no sé, podría haber sido. Entonces en esas zonas de frontera también se dan como esas coproducciones muy naturales, muy orgánicas, ¿no? De historias que pasan de los dos lados de la frontera, ¿no? Y lo empiezo a ver las, ¿no? Me tocó algún que otro proyecto, tenerlo en algún comité de preclasificación y ves coproducción argentino-paraguaya, coproducción argentino-brasileña. Es muy interesante, siempre por ahí tenemos como la mirada histórica europeísta, ¿no? Pero es muy interesante. Vos vas a Misiones o al Chaco y te dice, para nosotros es mucho más lógico traer una cámara del Paraguay que aquí al lado de Buenos Aires, la tenemos mucho más cerca, ¿no? Entonces, bueno, eso es interesante, porque de repente decís, bueno, ¿y qué pasa? ¿Aplicamos a Ibermedia? ¿Aplicamos al concurso bilateral argentino-brasileño? Hay que quebrar también cierta cosa técnica de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, y cierta lentitud y cierta exasperación, ¿no? En ese sentido está muy bueno para mí, digamos, tal vez una de las cosas más federales que pasa en el país, casi sin o con voluntad, no sé, digamos, es que el hecho de digitalizar todos los procesos hoy es bastante, digamos, no sé si alguno entró, pero es bastante amigable, la verdad, la página del Inca hoy, lo que es la extranet, ¿no? Eso hace, digo, no sé, presentamos con Nacho, por ejemplo, un proyecto de desarrollo que vence el domingo, la verdad lo puedes hacer en tu casa, o sea, el sábado, digo, o sea, Ibermedia también está hoy, todas las presentaciones son digitales. Eso hace que, de alguna forma, aunque, digamos, al que más beneficia, y está buenísimo que así sea, es al que está lejos de la gran ciudad. ¿No? O sea, como una federalización casi, ¿no? Como de hecho, ¿no? A través y permite que nos podamos ir a vivir otra vez el día de mañana en un paraíso terrenal. Sí. Para el caso de operativistas que están buscando coproductores, más allá, digamos, de los llamados públicos que hay, digamos, ¿qué otros métodos recomendarías para ir a buscar coproductores? Porque, por ejemplo, pongo el caso de Ventana Sur, ¿no? Donde, digamos, como un polo bastante importante, donde, digamos, ves productores, digamos, de todos lados comprando, bueno, películas que, bueno, por ahí algunas ya están terminadas o en postproducción. Y bueno, a mí me pasó que yo no tenía como un proyecto muy formado como para ir a buscar productor, pero un poco me sentía afuera porque no sabía muy bien cómo manejarme o con quién hablar y demás. Entonces, digo, ¿en qué instancia a uno le conviene, digamos, inscribirse o moverse, digamos, en Ventana Sur para generar posibilidades de coproducción? Sí, digamos, por un lado hay algunos encuentros, ¿no? Como foros de coproducción. Por ejemplo, hay uno histórico que se hace en Ventana Sur con productores de Uruguay y de Brasil, ¿no? Que siempre es interesante como para conocerse, ¿no? Como para intentar empezar a generar esa confianza para hacer algo en conjunto. Pero también te diría algo anterior, ¿no? Porque vos dijiste por ahí un proyecto que todavía no estaba muy formado, qué sé yo. Después lo vamos a ver formalmente, ya vamos a llegar. Media hora, ok. No, porque como tenemos hasta las 6 de la mañana, al tener toda la noche podemos explayarnos. No, una serie de laboratorios que yo recomiendo mucho, ¿sí? Ahora los vemos. Que la verdad que son formas de crearle valor al proyecto cinematográfico, ¿no? Son formas también de prestigiarlo, de darle bucardas, ¿no? Sirven para mejorar el guión, sirven para mejorar la propuesta estética, la motivación, sirven para mejorar el presupuesto, ¿no? Y hay un montón, desde Glazer hasta, si quieren los vemos.
Yo traje simplemente una especie de lista, ¿no? Por ahí, si se quiere, los más populares, ¿no? Hay montones. Por ejemplo, uno que está abierto ahora es el LabEx, que es espectacular, la verdad. A mí me tocó ser su tutor el año pasado, es buenísimo. El laboratorio, históricamente se hizo en Chile y en La Plata, pero ahora este año se hace en Buenos Aires. ¿Te puedo preguntar Sí, algo? sí, con micrófono. No hay problema. Porque yo estoy más o menos en la instancia parecida a la de él, sí tengo ya desarrollado el guión y todo, y siempre me encuentro con la duda, ¿me presento como director y guionista o busco ya un productor y me asocio con un productor y encaro el camino? ¿Qué me decís como productor? No, pero Siempre en es serio. bárbaro tener un productor. Claro, Al final pero somos todos divinos. Sí. Yo ya tuve experiencia de todo tipo, pero bueno, eso... Pero No, digamos, esa duda, ¿no? sí. O sea, encaramos esta etapa de laboratorio solos, solitos, o conviene encararla ya con un... Mira, yo de verdad, o sea, siento que siempre es mejor con un productor a bordo, ¿no? O sea, obviamente mejor solo que mal acompañado, dice la frase, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, vean con quién en Argentina, digamos, así como hay productores impresentables, también hay productores realmente muy serios, ¿viste? Que aman el cine, que lo quieren profundamente, que les encanta acompañar a los directores que van a ser exigentes, digamos, también, ¿no? Cuanto más trayectoria tiene el productor, más va a ser trabajar al director. O sea, esa es nuestra especialidad, hacerlo trabajar al director, ¿sí? O sea, yo estoy inscrito en la FIP, estoy inscrito en el INCA, ¿sí? Pedí un crédito y puse mi casa que tengo con mi mujer de garantía. ¿Sí? Vos vas a dirigir una película, te vas a colgar la 10, digamos, la 10 de Messi, metela en el ángulo, ¿viste? O sea, la verdad, metela en el ángulo, porque, o sea, trabajar, digamos, sabés cómo hacer la puesta en escena, sabés dirigir a los actores, sabés tener, o sea, ponete la 10 y metela en el ángulo, ¿viste? O sea, los productores nos especializamos en hacer trabajar a los directores. Es mentira para mí, en mi visión, es mentira lo de la oposición director-productor. Si tenemos el mismo objetivo, hacer una película que esté buenísima, que nos dé prestigio y que se vendan, ¿no? Lo más posible. O sea, yo entiendo esa, digamos que históricamente, bueno, ¿no? Entrevista de Fellini, ¿no? Que dijo, acá está mi productor, hace 25 años que trabajamos juntos y nos unen 25 años de mutua desconfianza, ¿no? Está buenísimo, porque es verdad, hay algo de mutua desconfianza, pero que en realidad tenemos el mismo objetivo. El objetivo es hacer una película que esté buenísima, que nos prestigie, que nos llene de premios, que la película se venda, ¿no? Hay una discusión, sí, y tiene que ver con el arte, debe ser, ¿no? Tiene que ver con el arte, pero tiene que ver con el negocio. Yo siempre creo que, digamos, pelotear y sacudir las ideas entre un productor y un director es mejor que un director que lo haga consigo mismo, porque si no es como tengo a Dr. Jekyll y Mr. Hyde adentro, ¿viste? Peleo conmigo mismo. Entonces, esa relación, yo creo que es encontrar las mejores estrategias, vuelvo a insistir, con mucho diálogo, con mucho conocimiento del otro y trabajar unidos en pos de un objetivo que es un objetivo común. Ahora, también digo, así como el director le tiene que exigir trabajo y compromiso con el proyecto al productor, de la misma forma, los productores le tenemos que exigir el mismo compromiso a los directores, ¿viste? O sea, lo he escuchado, digo, no, yo no escribo propuestas estéticas y motivaciones porque no creo en eso. Claro, mañana es el deadline, escribilo o te pego un tiro en la cabeza. O sea, no, de verdad, o sea, si te vuelvo a insistir, te vas a poner la 10, ¿sí? Después vos vas a recibir el premio Sur, el premio Cóndor del Plata, el premio digamos, al Festival de Cannes, ¿viste? La Cámara de Oro, ¿viste? Bueno, vas a recibir vos. Si yo estoy endeudado, inscrito en la FIP, inscrito en el INCA y todo eso, bueno, por lo menos ponete la 10, ¿no? Laburá y metela en el ángulo, viejo. Metela en el ángulo, ¿viste?
los laboratorios para mí son formas de crearle valor al proyecto cinematográfico al tiempo que te generan una posibilidad de detectar cuáles son las debilidades y transformar esas debilidades en fortalezas. O sea, te da la posibilidad de darle un tiempo de calidad en un laboratorio, muchas veces lejos de tu ciudad también, que es muy atractivo, ¿no? Porque vos te concentrás de otra forma, salís de tus problemas cotidianos, de pagar la luz, el gas, ¿sí? Que el pibe, qué sé yo, que la mujer, hermano, ¿sí? Y te concentrás en eso, ¿no? Los Glazer son, o sea, no hay una persona, yo no conozco una persona que haya pasado por el Glazer o el Glazer Cine la base que no sea fanático del Glazer, o sea, que la gente sale y dice, che, anda al Glazer, está buenísimo, no sé qué, ¿no? Porque de verdad es como algo muy bueno para los proyectos, ¿no? O sea, por ahí ganaste el Glazer o por ahí no ganaste el Glazer, puede pasar, no importa, te juro que algo te llevaste, ¿no? O sea, los LABEX también, bueno, todos los que están ahí son de alguna forma positivos, ¿no? Yo cuento esta mínima anécdota, hoy que hablamos de Hugo Castrofau, un productor, colega, fuimos nosotros en diferentes momentos fuimos al Prodigo Sud, que es que se hace en Nantes y es un laboratorio de proyectos, pero muy centrado en producción, casi para productores. Van como invitados también los directores y los guionistas, pero bien para productores. Y nosotros fuimos, yo fui de hecho con el patrón hace un montón de años. Había ganado el VAL del Bafisi, ¿no? Que también es un laboratorio, no sé si está ahí, pero bueno, el VAL, sí, creo que está, ¿no? El VAL es espectacular, acaba de terminar. El VAL tiene dos instancias, una de desarrollo de proyecto y una de work in progress, ¿no? Para películas que están en postproducción. Se hace durante el Bafisi, o sea, acaba de, ¿no? Hace poquito dieron los ganadores. Yo había ganado el VAL y el VAL te daba, en ese momento, te daba hace un montón de años, porque nos demoramos añares en hacer el patrón, te daba la posibilidad de ir al Prodigo Sur. Fuimos al Prodigo Sur, laboratorio de 5 o 6 días, o sea, nos voló la cabeza. Con Sebastián volvimos, con el director, volvimos locos con esa experiencia, porque habíamos aprendido tanto, ¿no? De coproducción, ahí empecé a dar seminarios de producción. Y volvimos, y bueno, y Hugo también había ido en otro momento. Volvimos tan impresionados, los dos, que le propusimos en ese momento a la gente que organizaba el Festival de Mar del Plata de hacer dentro del programa País, que es un laboratorio, es una invitación que le hacen a los diferentes alumnos de las escuelas de cine para vivir el festival, ¿no? Y verla. Van a los eventos, a las películas, se conocen entre ellos, está buenísimo, se sigue haciendo hasta ahora y este año se hizo también en Pinamar, además de Mar del Plata. Y volvimos tan impresionados y hicimos, te debes acordar, la primera laboratorio de producción dentro del programa País. ¿No? O sea, fue el laboratorio de producción dentro del programa País. Y se hizo en Mar del Plata, en Tandil y en Salta. Fue increíble, o sea, todo el mundo decía, buenísimo poder discutir, hablar, o sea, no era tan común en ese momento, estoy hablando del año 2005, 2006, tener espacios para discutir el desarrollo del proyecto. Uno ahora es naturalizado esto, ¿no? Pero era espectacular porque vos no trabajabas en general, trabajabas específicamente sobre el proyecto del otro, ¿no? Tratando de ver qué herramientas podemos utilizar para mejorar. Y a partir de eso, del éxito de los programas País, surge el primer Glazer en el año 2006, que sigue hasta ahora, o sea, 10 años después, todavía por suerte, a pesar de los vaivenes políticos y los cambios de gestión, continúa hace 10 años el Glazer histórico, que es un programa de desarrollo de proyecto que divide el país por región. Es una clínica con tutores de guión, dirección y producción. Se trabajan 5 proyectos por región y sale un ganador por región, ¿no? O sea, 6 ganadores por año, ¿no? Y tiene la posibilidad, tiene un fondo que son 85.000 pesos ahora de desarrollo de proyecto, más la posibilidad de presentar al Inca en audiencia media sin antecedentes de producción anterior, ¿no? Eso es lo más atractivo. Bueno, pero al principio no era desarrollo de proyecto Glazer. Al principio
Al principio era un laboratorio de... ¿Financiaba la película? No, siempre fue... No, digamos, surge del programa País, que era un laboratorio del proyecto, digamos, pero el Glazer arrancó siempre, bueno, con el plan de fomento anterior, el premio era a segunda vía, ¿no? O sea, vos podías aplicar sin antecedente de producción anterior a segunda vía. Después, con el cambio de plan de fomento, accedías a presentar ahora a audiencia media. Y después surge, pues, para mí hoy, para los que son egresados de escuela de cine, es mucho más atractivo el otro, que es el Glazer Cine de la Base. O sea, ¿cómo surge? Claro, vienen los alumnos de la ENARC y dicen, queremos nuestro Glazer propio. Bueno, ahí con buen tino, Pablo Robito, en ese momento rector de la ENARC, tomó la decisión de abrirlo a todas las escuelas, ¿no? O sea, para egresados, hasta 10 años de egresado de todas las escuelas de cine, y es una capacitación de casi 3 meses, súper intensiva, ¿no? Muy atractiva. O sea, vos trabajás como tutor con 2 proyectos solamente. Se seleccionan 10 proyectos de ficción, 10 proyectos de documental, capacitación durante 3 meses con tus tutores sobre el guión, sobre la dirección y sobre la producción, y finalmente ganan 2 proyectos al año el mismo premio, 85.000 pesos para desarrollo de proyecto y la posibilidad de presentar a preclasificar sin antecedentes de producción anterior en audiencia media. Además de eso, digamos, además de que uno realmente los guiones y los proyectos, ¿no? Un guión no es un proyecto, ¿no? O sea, un proyecto involucra un guión, una propuesta estética, una motivación, un presupuesto, una lógica de venta, de marketing, una lógica de lanzamiento, una lógica de elenco, ¿no? O sea, eso es un proyecto, ¿no? Un guión es un guión y un proyecto es otra cosa, ¿no? Bueno, muchas veces entran guiones y salen proyectos, o a veces entran guiones con problemas y salen por lo menos proyectos con menos problemas que antes, digamos. No digo sin problemas porque sería un poco presuntuoso, ¿no? Pero es muy bueno y es una forma de crearle valor, ¿no? O sea, viene un proyecto que viene de Glazer y vos decís, bueno, los comités ya lo empiezan a ver de otra forma, ¿no? Y es un poquito una primer chapa. Y eso, que digo con respecto a Argentina, es aplicable a cualquiera de esos fondos, ¿no? O sea, el fondo es el laboratorio, la posibilidad de mejorar esos contenidos. Por otro lado, una cucarda importante, ¿sí? Y un aval, ¿no? Es un aval, bueno, vos pasaste por acá. Por eso lo recomiendo mucho. El Prodigio Sud lo recomiendo mucho, la Fundación Carolina en España también, los Glazer, bueno, el VAL también, el Bolivia Lab también. O sea que son formas de creación, ¿no? De mejorar, de asesorar y mejorar el proyecto, de conocer gente también, porque es muy interesante lo que se da, ¿no? A nivel horizontal, digamos, o sea, con los otros participantes, y es un aval, ¿no? El proyecto, una forma de creación de valor. Bien, y después, bueno, también hay fondos más grandes, ¿no? Fondos para producción. Estos son como, podemos decir, los fondos principales. Bueno, Hubert Vals, que nombramos, que es por ahí el más radical, de Holanda, el Zorfond en Noruega, Visión Sud-Est en Suiza, el World Cinema Fund en Alemania y Allo Cinéma du Monde en Francia, ¿no? El Allo Cinéma du Monde es un fondo del Ministerio de Relaciones de Francia que tiene 4 llamados anuales y que la mitad del dinero se puede gastar en Francia y la otra mitad en el país. El World Cinema Fund es un fondo alemán que se puede gastar el 100% del dinero en el país de producción. Visión Sud es un fondo suizo también muy interesante que apoya muchísimo el cine argentino. El Zorfond, bueno, también es un fondo noruego para películas del sur. Y Hubert Vals es por ahí el más radical, ¿no? El más de proyectos más radicales, más perfil Bafisi, ¿no? Si se quiere, que depende del Festival de Rotterdam. También estos fondos, digamos, lo que tienen es dinero para la producción, son prestigiosos y todos están relacionados de alguna u otra forma con festivales, ¿no? O sea que eso también posibilita que después la película, casi como cosa natural, esté en un festival importante, ¿no? Muchos proyectos que van a World Cinema Fund después están en el Festival de Berlín, o películas que ganaron Allo Cinéma du Monde están en el Festival de Cannes,
Bueno, Sorfón, ni hablar que la película va a ir al Film Frasor, ¿no? El festival del cual depende, o el festival, los proyectos que estuvieron en Hoover Vals, que después naturalmente por ahí van al Festival de Rotterdam, que sí hay como una sinergia como natural entre el fondo, ¿no? Casi como hijo legítimo, ¿no? La película de determinado fondo y relacionarlo con determinado festival. Bueno, hay algunos fondos específicos de documental, como Jan Brickman, que depende de IFA, que es el festival del Cannes documental, o el Sundance Documentary Fund. Y después los fondos de postproducción, que son súper interesantes, ¿no? Bueno, con Daniel lo vivimos muy de cerca. El patrón, por ejemplo, ganó el Work in Progress de Mar del Plata, ¿sí? Que es la postproducción completa en Cinecolor, el premio, ¿no? De forma gratuita. Y obviamente después la película estuvo en competencia en Mar del Plata. Y todo lo que es la parte de sonido estuvo en Guadalajara Construye. Ahí ganó edición de sonido, mezcla de sonido, tráiler, afiche, ¿no? Y obviamente la película después estuvo en competencia en Guadalajara y ganó, con la película ya terminada, ganó mejor ópera prima y mejor actor Joaquín Furriel, ¿no? O sea, hay también una relación como natural entre los fondos de postproducción y luego la participación de esa película en el festival. Yo ahora participé como dentro de un acuerdo CAIC, ¿no? Que es la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, y el VAL del BAFICI. Participé como tutor y me tocó un proyecto de una directora que el año pasado había ganado BAFICI, ¿no? Entonces casi también como hija legítima, ¿no? O sea, con su nuevo proyecto estaba seleccionado en el VAL, ¿no? Un proyecto divino. Entonces ahí también, ¿no? Como esas relaciones que se van dando entre las películas y los festivales, ¿eh? No es porque esté acá los señores haciendo cine, pero me tocó, si tenemos unos minutos más, hay un número de Haciendo Cine, yo lo rescaté particularmente, porque me pareció muy interesante una nota que hizo la revista Haciendo Cine. El mundo es una fiesta, ¿no? Te juro, Hernán, que no estaba preparado, pero de verdad, bueno, un poco con una especie como de posible calendario, ¿no? De festivales también importantes, bueno, Sundance, Rotterdam, Berlín, ¿no? De enero, febrero, Tribeca, Festival de Cannes, Festival del Locarno, ahí empiezan los festivales del verano europeo, ¿no? Locarno, Venecia, Toronto, San Sebastián, y aspirantes al trono, o sea, como el detalle, ¿no? Para documentalistas, para cine en español, bueno, ahí tienen Guadalajara, La Habana, Cartagena, y festivales clase A. Carlos Vivari, Moscú, Montreal, Mar del Plata. Y festivales para cortometrajes, ¿no? Clermont-Ferrand, que por ahí es el más famoso, ¿no? Más conocido de cortos. Oberhausen y San Pablo. Para el cine de género y animación, ¿no? Annecy, Sitges, ¿no? Que es como un poco el Cannes de terror, de bizarro y ciencia ficción. Los festivales de Oriente, ¿no? Busan, ahí fue la World Premiere del Patrón, fue el Festival de Busan, que ganó premio del público. Bueno, una nota que después la podemos por ahí compartir, ¿no? Porque es pertinente para lo que estamos hablando, ¿no? Juro que no estaba, parece presuntuoso, pero no estaba preparado, pero me pareció una nota muy buena, ¿no? Muy clarificadora, ¿no? Porque es casi como un cronograma, además de anual, ¿no? De festivales importantes, y todos tienen convocatorias de alguna forma para desarrollo, para producción, para postproducción. Sí. Sí, te quería preguntar si conocías otros fondos, en cualquier etapa, ¿no? Para cine de género, más allá del Blue Window, o si en estos que hemos nombrado conoces alguna performance de películas que hayan funcionado para eso, o simplemente es para cine autor. Mira, bueno, digamos, mientras te escuchaba, vamos a hablar un poquito de lo marcado. Mientras te escuchaba pensaba en Blood Window, digamos, como cosa natural, ¿no?
La verdad, particularmente no soy especialista en el género, ¿no? O sea, de lo que sería terror, ciencia ficción. Y en principio lo primero que se me vino a la mente era Blood Window, que lo tenés dentro de Ventana Sur, ¿no? Y que hay concursos ahí específicos, ¿no? Ahora incluso hasta de series, ¿no? Series web. Supongo que en Sitges también debe haber algo, pero la verdad que no soy especialista en el género, ¿no? Tengo unas ganas locas de hacer una película de terror, locas. Pero estoy pensando que... loca, me encanta el terror y la ciencia ficción. Carpenter es mi director favorito, pero la verdad que todavía no encontré el proyecto adecuado. Así que bueno. Sí, ¿había alguna pregunta más? Bueno, y por último, digamos como un listado de mercados, algunos de los mercados más importantes, ¿no? Bueno, el mercado del Festival de Cannes, que está ahora en mayo, el Marseille Film. En febrero la Berlinale, el European Film Market, el AFM en Estados Unidos, en Canadá, el TIFF. En Busan, que es el mercado más importante del cine de Oriente. En Roma también hay un mercado muy importante. Hay un foro de coproducción que está abierto ahora también en San Sebastián, foro de coproducción muy importante también. En marzo está el mercado de Guadalajara, que también es importante. En Colombia el BAMA. Y bueno, y obviamente la recomendación siempre de pasar por Ventana Sur, ¿no? De vivir, si no tuviera una experiencia de ir a un mercado, digamos, por ahí un buen lugar para ir y chusmear, digamos, en principio es Ventana Sur, que se hace todos los años en diciembre. Y bueno, que la verdad que es bárbaro, además también que tenga continuidad, ¿no? Esperemos que se siga haciendo, ¿no? Bueno, es muy en el caso tuyo, un ejemplo, me imagino que has estado en alguno de estos mercados, sí, ¿has claro. tenido buenos resultados? ¿Cómo es tu experiencia? Sí, digamos, siempre está relacionado digamos, con lo que uno está buscando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, me tocó ir a los 3 últimos años al Festival de Roma, porque me interesa mucho, estoy, digamos, desarrollando una película en coproducción con Italia, y me interesaba, digamos, ir teniendo presencia e ir participando. Obviamente estuve cuando se presentó Guacolda en el Marseille Film durante el Festival de Cannes. Siempre que uno acompaña una película en un festival, por ahí no le va a pasar al director que, digamos, va a ir a un festival y va a presentar la película y va a hacer notas, etc. Pero los productores siempre vamos a tener una tendencia natural a no solamente estar en el festival, sino estar en el mercado. O sea, me ha pasado, digamos, de ir al Festival de Roma, donde se hace el mercado, y no pisar el festival, digamos, estar en el mercado. O sea, es como algo por ahí más natural para nosotros los productores, ¿no? También, digo, como estructura de mercado hay, digamos, un mercado, yo siempre lo sentí así, digamos, un festival es un lugar donde uno va a trabajar, ¿no? Como siempre lo sentí así, o sea, por un lado los festivales tienen secciones oficiales, competitivas, digamos, tienen una película de apertura, una película de clausura, pero muchos de estos festivales importantes tienen un mercado donde es una buena oportunidad para conocer gente, para presentar un proyecto, ¿no? Hay instancias formales de foros de coproducción, o sea, generalmente los mercados hacen de Celestina entre productores de diferentes orígenes para que se conozcan y para generar alianzas. Así como Ventana Sur lo hace con los productores argentinos, con los uruguayos, con los brasileños, con los paraguayos, digamos, hacen esos encuentros, ¿no? La Berlinale, el foro de coproducción, bueno, también, ¿no? O sea, intenta el mercado hacer de Celestina y que la gente se conozca y genere hipotéticamente alianzas de coproducción.
Hay también sesiones de pitch, ¿no? O sea, formales, donde tenés 8 minutos para presentar tu proyecto a una audiencia conformada por posibles coproductores, distribuidores, vendedores internacionales, tanto para lo que es mercado del proyecto como para lo que es la postproducción, ¿no? O sea, hoy en día, el VAL este año replicó ese formato, ¿no? O sea, hubo sesiones de pitch para proyectos, pero hubo sesiones de pitch para películas que están en postproducción y que tienen dificultades para su finalización, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, si acá más o menos se estaba replicando los modos. Sí, en el VAL, por ejemplo, el VAL la verdad este año fue impecable, fue muy bueno. Obviamente esos pitch, cuando vos tenés una película que ya se filmó y que en realidad lo que estás buscando es financiamiento para terminarla, bueno, ahí el pitch es más corto, ¿no? Y la idea es mostrar más imágenes y hablar menos, ¿no? Pasa lo mismo en el Work in Progress de Mar del Plata, ¿no? Tenés 15 minutos, los usás prácticamente todos para mostrar y hablas poco, ¿no? O sea, el pitch es menor y la exhibición de material es mayor, porque bueno, se supone que mostrás un material que está bueno y que una imagen vale más que 1000 palabras, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, también, digamos, no es el tema de hoy, digamos, pero obviamente tener un proyecto que esté lo más trabajado posible, que vaya a los laboratorios del proyecto porque le crean valor, trabajar una buena presentación, un buen dossier de presentación y tener pensada una buena estrategia de pitch, ¿no? También, porque digamos, te parás en un Glaser, ¿no? Y digamos, en un Glaser se seleccionan proyectos en base a la lectura de un dossier, o sea, y después quedás seleccionado en un Glaser y el Glaser lo primero que te va a pasar, te parás en un Glaser y te dicen pitchar el proyecto, ¿no? Entonces así pitch en frío, o sea, y encima te filman, ¿no? Te están grabando, después te lo dan y te tenés que ver, entonces digamos, como yo siempre digo, como cosa natural de uno que desarrolla un contenido, es decir, antes que nada decir, bueno, hago un desarrollo de guión, tengo en claro que un desarrollo de guión no es el desarrollo de un proyecto, ¿no? Que un proyecto necesita muchas más cosas que un guión. Armo una estrategia, un diseño de producción, un dossier de presentación y una estrategia de venta y de comunicación de ese contenido, ¿no? Que es en definitiva un pitch. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, de lo que no hablamos nada es del programa Ibermedia, que lo tenía acá, que también es importante, ¿no? Aunque sea unos últimos minutos para, aunque sea nombrarlo. Programa, digamos, fundamental, ¿no? Para el desarrollo del cine iberoamericano. Es un programa de fomento a las coproducciones que funciona, bueno, en el seno de la CACI, ¿no? Que es la Confederación de Autoridades Audiovisuales Cinematográficas de Iberoamérica, o sea, sería el conjunto de los presidentes de los institutos de cine. Tiene la CACI básicamente dos programas históricos, uno es el programa Ibermedia y el otro, habrán oído nombrar, el Doc TV, ¿no? Es un programa de fomento y desarrollo de documentales, ¿no? Todos los años. Está por cerrar ahora, ¿no? Sí, sí. Que también se lo súper recomiendo, ¿no? Que es espectacular, Doc TV. Ahí se trabaja con las televisoras públicas, ¿no? De todos los países, o sea que cada televisora pública con la CACI ayuda a financiar, ¿no? Con Doc TV un documental, que además ahora se está trabajando con una temática en común. La música es este año. La música. El año pasado creo que era el amor, no sé qué. Felicidad. La felicidad. La felicidad. Y cada país entonces produce un documental, pero se queda con 17, ¿no? O sea vos producís, ayudás a la producción de un documental y te quedás con los contenidos de todos los países. Realmente muy bueno y además también muy prestigioso. Pero bueno, volviendo al programa Ibermedia, entonces funciona, también está por cerrar, vence ahora en fines de abril, y como estructura de financiamiento, este año, como decíamos, con la novedad de la incorporación de Italia como miembro, como país invitado, y funciona con una especie de fondo común, ¿no? O sea, todos los países
ponen dinero al fondo, hay una cuota mínima que son $100.000 de participación, o sea, obviamente hay países que ponen más dinero de acuerdo a su desarrollo audiovisual. O sea, todos los que participan pagan una cuota mínima y se junta un fondo común que va a el fomento a las coproducciones. ¿Sí? Generalmente se presenta a fines de abril. Es para empresas productoras, casas productoras independientes. De hecho, cuando uno presenta Ibermedia tiene que firmar una carta de que es independiente del coproductor con el cual se está presentando, ¿no? Hay como una carta de independencia que hay que presentar y hay en el seno de Ibermedia una definición de lo que es una productora independiente. O sea, una productora independiente es una productora que en principio no tiene relación con los distribuidores multinacionales, con los canales de televisión, ¿no? O sea, con lo que sería la difusión. A eso se llama Ibermedia, las productoras independientes, ¿no? Es una accionaria. Exacto. Claro, exacto, en su paquete accionario, ¿no? O sea, obviamente tenés relaciones comerciales porque tenés que distribuir y exhibir, ¿no? ¿Tienen que tener personería jurídica? Sí. Sí. Son, en principio, digamos, está pensado para, digamos, lo dice así, empresas de producción independiente, que tengan antecedentes de al menos haber producido una película, tienen que tener una película estrenada, ¿sí? Y además el requisito, digamos, es que cada uno de los coproductores que se presentan tengan dentro de su territorio el 50% de la financiación asegurada. O sea, ¿esto qué quiere decir? Lo más común es que nosotros presentamos a Ibermedia, pues hay excepciones, ¿no? Pero una cosa bastante común, no solamente la veo en mí, sino la veo en otros colegas también, por eso me atrevo a decirlo, en general, cuando presentamos a Ibermedia ya tenemos apoyo del Inca, ¿no? Eso hace que la presentación sea más fuerte. Eso, digamos, una muy breve reflexión, cuando se dio toda esta discusión, ¿no? En los últimos días del instituto, el hipotético posible de financiamiento, yo pensaba para mí mismo, digamos, no es solamente si hubiera digamos, ojalá que haya sido todo una falsa alarma y ojalá que efectivamente seamos todos unos paranoicos y nada suceda, pero si hubiera sucedido eso, yo pensaba para mis adentros, no solamente el financiamiento del instituto, es el financiamiento que vos dejás de percibir por no tener el financiamiento en tu propio país, ¿sí? Pues es muy difícil que vos ganes un fondo, desde Ibermedia hasta un fondo internacional, si vos, digamos, nadie te apoya en tu país, ¿no? Sea el instituto o algo, ¿no? Entonces, digo, lo pensaba también como una especie de lucro cesante, ¿no? Frente a hipotéticamente una reducción de fondos. Pero esperemos, todos queremos que así sea, que haya sido, ¿no? Pura paranoia, ¿no? Obviamente, bueno, para largos y tiene dos etapas, ¿no? Una para desarrollo de proyecto y otra para coproducción. Desarrollo de proyecto es un promedio generalmente de $10.000, ¿no? Para desarrollo ahí no es necesario tener la coproducción formalizada, ¿no? Sino que el proyecto sea plausible de ser una coproducción. Y luego, si nos presentamos a coproducción, ahí sí ya tiene que estar formalizada la coproducción a través de un contrato de coproducción y del reconocimiento de coproducción. Y ahí en general el promedio hoy en día son 70, 80, $100.000, ¿no? Puede ser hasta 150.000, hasta 200.000 es el tope. Pero hoy ya nadie gana 200.000 porque son muchos proyectos y poco dinero. Pero bueno. Sí, no sé si había alguna pregunta para cerrar. Bueno, vamos a llegar hasta acá. El mundo es una fiesta. Y con esto... ¿Cómo podemos acceder a El mundo es una fiesta. Se lo puede mandar, bueno, los materiales, ¿eh? O sea, les van a mandar el PowerPoint, la nota que les conté, ¿sí? Y si quieren, sumamos esta... Y el mundo es una fiesta. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a ustedes.